de vida del trabajador, que pareciera obvio, ¿sí? Otorgándole vivienda, vestimenta o alimentación. Y como dice Althusser, para que esté en condiciones de volver y presentarse a la mañana siguiente y todas las santas mañanas a la entrada de la empresa. Esta reproducción material de la fuerza de trabajo, dirá Althusser, se va a hacer mediante el salario. Por otro lado, la reproducción de las condiciones de trabajo, o sea, sí, la reproducción de las condiciones de trabajo se va a hacer en términos simbólicos. Entonces, por un lado se va a hacer en términos materiales mediante el salario, y por otro lado en términos simbólicos. ¿Y qué supone la reproducción simbólica de la fuerza de trabajo? Es decir, garantizar que el trabajador cumpla con todas las cualidades atribuidas a la posición técnica que tiene en la cadena de producción. Profe, Pablo. ¿qué es o sea, ¿a qué se refiere Althusser cuando dice que tiene una estructura social capitalista? ¿A qué alude? Pablo, cortaste el micrófono. Es que, Ahí sí. ¿se escucha o no? Ya. Sí, se escucha Es perfecto. que Althusser habla de que tiene una estructura social capitalista, pero no sé a qué se refiere. O sea, ¿a qué alude? Ya. Buena pregunta. Bien, mantengámosla presente. Espera. Mantengámosla presente para cuando pasemos a revisar el tópico de análisis marxista que ofrece Althusser para ubicar la ideología. ¿Sí? Porque el capitalismo responde, digamos, a determinadas dinámicas de expropiación y apropiación respecto a los modos y medios de producción. Para Althusser, ¿sí? Pero mantengamos, digamos, esa pregunta, ¿por qué la estructura social vendría a ser capitalista? Bien, vamos hacia allá. Entonces, habíamos dicho que existe, que la reproducción de la fuerza de trabajo se va a hacer en términos materiales y en términos simbólicos. En términos materiales se va a hacer mediante el salario, garantizando las condiciones mínimas del trabajador para que vuelva todas las santas mañanas a la empresa. Y la reproducción simbólica de la fuerza del trabajo, es decir, otorgándole o garantizando que el trabajador cumpla con todas las cualidades atribuidas a la posición técnica que tiene en la cadena de producción. Esto se va a hacer mediante ideología. ¿Sí? Cuando, es decir, no basta que el trabajador sobreviva físicamente, ¿sí? Y se presente, como dice Althusser, todas las santas mañanas a la entrada de la empresa, sino que debe contar, o también carecer, ¿por qué no?, de ciertos saberes, competencias y capacidades en correspondencia al lugar que ocupa en la empresa. Y con cualidades, claro, no estamos haciendo referencia a determinados saberes, por ejemplo, que el trabajador sepa de ingeniería, sepa de electricidad, de trabajar con soldadura, albañería, que sepa de psicología social, etcétera. Que ciertos saberes, pero también ciertas competencias. Por ejemplo, que tenga tolerancia a la frustración, como se llama hoy día, que tenga capacidad para la resolución de conflictos, que pueda trabajar en equipo, que pueda trabajar bajo presión,
que también incluso hay cierto, o sea, no es extraño ver, digamos, esos criterios esperables del trabajador en las ofertas laborales actuales. ¿Sí? Se espera que tenga o no capacidad de liderazgo, eso depende, digamos, de su posición en la cadena de producción, o que tenga o no expresión oral, eso depende de su posición en la cadena de producción, es decir, cuando hablamos de la reproducción simbólica de la fuerza de trabajo, nos estamos refiriendo a saberes, pero también a ciertas competencias y capacidades, se podría decir, ¿sí? Entonces decíamos que esta reproducción simbólica de la fuerza de trabajo se va a hacer mediante ideología. Bien, ¿qué es la ideología? Podemos abordar, digamos, esta pregunta de manera más o menos tangencial, se podría decir, un poco para esbozar el contexto, el marco de comprensión en referencia al cual Althusser está pensando la ideología. Ya luego pasaremos como a la definición directa, se podría decir. Pero hagámoslo en un principio más o menos tangencial. Entonces, para dar cuenta, para abordar la pregunta respecto a la ideología, Althusser va a ocupar un tópico de análisis marxista que distingue, caracteriza y relaciona dos campos distintos, que es por un lado la infraestructura, mira acá en el Power dice estructura, acabo de anotar, pero es infraestructura y superestructura. La infraestructura corresponde a la base económica de toda estructura social, es decir, las dinámicas de apropiación y expropiación sobre las condiciones, modos y medios de producción material de la vida. Es como, básicamente, son las dinámicas de expropiación y apropiación en el modo en cómo la población produce y distribuye los recursos materiales o los recursos necesarios para vivir, ¿sí? Por ello, la idea de lo material, que es sumamente como necesario, cómo se produce y distribuyen los alimentos, cómo se producen y distribuyen los insumos en salud, cómo se producen y distribuyen eh, 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 distintos productos que son necesarios, digamos, para vivir, ¿sí? Entonces, Pablo preguntaba, ¿por qué una estructura social? ¿Por qué Althusser diría que una estructura social capitalista? ¿Sí? Porque en la estructura social que está atendiendo Althusser, en la infraestructura, habría algo así como dinámicas de, no solamente de expropiación respecto a los modos y medios de producción material de la vida, no, o sea, no es solamente que haya que cierto grupo de personas expropie lo necesario para vivir la producción, se podría decir, autogestionada de una población, sino que también capitalice los resultados, digamos, de aquellos medios de producción, de aquellos modos y medios de producción. ¿Sí? Entonces, se expropia los modos y medios de producción material